buenos días, apreciados hermanos. Que la gracia y la paz de nuestro Dios esté con cada uno de nosotros. Bienvenidos al estudio de la palabra del Señor. Soy su hermano en Cristo, el pastor Darwin Casana, y en esta oportunidad les saludo desde la ciudad imperial del Cusco. Para el estudio de la palabra del Señor me encuentro con el hermano Daniel Guevara, obrero bíblico, que trabaja en la ciudad de Chiclayo, Misión Norte, como tesorero. Muy buen día, hermano Daniel. Bienvenido al estudio de la lección. Pastor Darwin, un saludo cordial. Muchas gracias por esta oportuna invitación para desarrollar la lección que toca para este sábado 16 de agosto. Y estoy feliz de poder compartir la palabra del Señor con los hermanos que van a ver y que están viendo el importante desarrollo de esta lección. Amén, hermano Daniel. Dirígenos en la oración, por favor, para iniciar abriendo la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En este momento tan especial, te damos gracias porque tú nos das tu palabra y también nos permites conocerte cada día más. Que esta lección sea de mucha enseñanza para todos aquellos que creen en tu nombre y que esperan tu segunda venida. Te pedimos que no nos dejes solos en todo momento, nos acompañes con tus santos ángeles, con tu Santo Espíritu, nos des la fortaleza para guardar tu palabra y prepararnos así para la liberación final que vendrás a darnos. Quédate con nosotros, ilumina nuestro entendimiento y ayúdanos, Señor, a poder canalizar esta verdad bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Te suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Daniel. Y para este sábado 16 de agosto tenemos ya la lección número 7, el cual se titula Alabanzas. Hermano Daniel Guevara, ¿qué entendemos por alabanzas? A ver si nos ayudas con la definición, por favor. Bien, de acuerdo a la Real Academia Española, alabanza viene del latín tardío, alapare, que su sinónimo en español sería jactarse. Respecto del concepto de este término es manifestar el aprecio o la admiración por algo o por alguien, poniendo de relieve sus cualidades o méritos. Entonces ese es el concepto que nosotros tenemos aquí de acuerdo al diccionario respecto de la palabra alabanza. Ahora, sobre su significado bíblico, tenemos acá el diccionario Holman, donde dice que alabar a Dios es proclamar su mérito o valor. En la Biblia hay muchos términos para expresar este concepto, entre los cuales incluyen la gloria, bendición, acción de gracias y aleluya. Entonces, una alabanza es un elogio, es resaltar las cualidades de alguien o de algo, pero en este caso vamos a hablar en el contexto bíblico eh, relacionado con las cualidades y los méritos que tiene nuestro Padre Celestial. Él tiene muchos méritos, muchas cualidades por las cuales debe ser alabado y debemos nosotros darle la gracia, que también dice que es un sinónimo de aleluya, ¿no? Dios sea alabado. Muchas gracias, hermano Daniel, entonces, por darnos la definición de lo que es alabanzas. Y en todo el tiempo el pueblo del Señor ha alabado a Dios por las maravillas, por las experiencias que ha vivido de experimentando el poder de Dios. Por eso que en la introducción de nuestra lección nos habla respecto al cántico de Moisés y del Cordero, que un día entonarán los 144,000, y la sierva del Señor dice que este cántico es el cántico de su experiencia. Moisés y María también cantaron un cántico, Débora y Barak, y vamos a ver en esta ocasión, apreciados hermanos, a Isaías cantando un cántico, el cántico de las maravillas del Señor. Entonces, en la introducción encontramos que la idea principal es que Moisés canta y alaba la liberación que Dios le dio de respecto a los egipcios. Y el cántico de Moisés y del Cordero cantarán los 144,000 por experimentar la liberación de la destrucción que está por darse, porque hay un decreto de muerte para los fieles y
En ese momento el Señor interviene para librar a su pueblo y por eso que los 144,000 cantan este cántico de Moisés y del Cordero. Eso nos habla entonces la introducción. También tenemos allí detalles que hemos puesto en la diapositiva. Por ejemplo, en el cántico se expresa la confianza en Jehová. En todo momento de la dificultad, los fieles confían en Jehová. Por más que es dura la lucha, la dificultad, su confianza está puesta en Dios. La confianza será una palabra clave en el estudio de esta mañana. La liberación. Siempre el Señor ha permitido que el pueblo sea presionado, sea probado hasta el límite, pero siempre el Señor ha liberado a su pueblo, como en el Mar Rojo, cuando atrás estaba el ejército egipcio, delante del mar no había escapatoria, pero cuando el pueblo confió en el Señor abrió camino en medio del mar, una manera interesante de librar. De la misma manera, con mano poderosa, con mano fuerte, el Señor librará a su pueblo en toda época de la historia. También tenemos que nos menciona la victoria final y una multitud vestida de blanco. Eso hace alusión a los 144,000 que cantarán el cántico de Moisés y del Cordero cuando, cuando Cristo venga y nos liberte. Por último, tenemos también que en todo tiempo los profetas y cantores han dado testimonio del amor y del poder de Dios. Que Dios nos ayude a que nosotros también demos testimonio en estos días. Entonces, de eso nos habla la introducción de nuestra lección. Nosotros lo podemos leer con más paciencia, pero estas son las ideas principales que nos quiere dar el autor en esta ocasión. Vamos a pasar ya a la pregunta número 1. Hermano Daniel Guevara, antes de pasar a la pregunta 1, también recordar que nuestra lección está subdividida en 4 partes. La primera parte dice himno de victoria, la segunda parte himno de confianza, la tercera el llamado al remanente y la última himno de la viña y esperanza de restauración. Entonces, empezando por la primera parte que lleva el subtítulo himno de victoria, la pregunta número 1 dirigida para usted, hermano Daniel, nos dice, ¿cómo expresó el profeta Isaías su alabanza y gratitud por la liberación de Judá de sus enemigos? Coméntanos, por favor, hermano Daniel, al respecto. Muchas gracias, Pastor Darwin. Respecto de esta pregunta, es muy importante considerar los textos bíblicos que tenemos en Isaías capítulo 25, versículo 1 y 3, donde dice la palabra de Dios, Jehová, tú eres mi Dios. Esa es una frase muy importante que Isaías considera resaltar para empezar esta alabanza por las victorias obtenidas que Dios había hecho con su pueblo, en la cual está pues resaltando su relación personal y reconocimiento de su soberanía. Por eso dice, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré. Esa es una frase de honra, de adoración, una adoración profunda hacia Dios. La otra frase muy importante que resalta en estos textos bíblicos dice, porque tú has hecho maravillas. Es decir, tú eres mi Dios, te exaltaré. ¿Por qué? Porque tú has hecho maravillas. Esas obras maravillosas que revelan el poder de Dios. Es más, dice también, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Quiere decir que los planes de Dios son eternos, son sabios y convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina. Ahí está hablando exactamente del poder de Dios sobre aquellas naciones que se creían fuertes, como por ejemplo Jericó, que ya lo vamos a ver en algún momentito más, este hermano Pastor Darwin, y habla sobre la soberanía de Dios, el poder que tiene, la potestad de poder dirigir y también de ejercer juicio sobre aquellas naciones fortificadas. ¿Qué más nos dice el versículo 2? Para que no sea ciudad ni nunca jamás reedificada. Ahora, por esto te dará gloria el pueblo. Y esto pues resalta exactamente que por la potestad, por el poder que Dios ejerce, produce un efecto de reconocimiento del poder de Dios por las naciones fuertes.
Y también dice el versículo 3: te temerá la ciudad de gentes robustas. Habla especialmente de un temor de obediencia, de reverencia por la grandeza y la justicia de Dios. Entonces, esto es lo que nosotros podemos ver. Pastor Darwin, respecto de las alabanzas, de esta alabanza de victoria que estaba expresando el profeta Isaías, ¿qué grandes maravillas había hecho Dios con su pueblo en los tiempos de Isaías? Coméntenos, pastor. Sí, apreciado hermano Daniel, justamente la semana pasada estamos estudiando la sentencia que Dios iba a dar contra los enemigos de Israel. Y a esas maravillas se estaba refiriendo Isaías. Por ejemplo, Dios iba a librar a Judá del asedio de los asirios. Cuando Sennacherib iba a invadir a Judá, Dios los iba a librar. Asimismo, los filisteos, enemigos clásicos de Israel, iban a ser destruidos. Los moabitas, los babilonios, Egipto y Etiopía iban a ser humillados. Damasco, Samaria, iban a caer. Esas son las maravillas que Dios previamente ya en su juicio había establecido y ahora se iba a cumplir. Pero también Isaías estaba cantando por las maravillas futuras, porque él, gracias al Espíritu de Profecía, estaba viendo lo que Dios iba a hacer en el futuro. Por ejemplo, la caída de Babilonia. Babilonia todavía no caía, pero iba a caer. Asimismo, también Isaías estaba viendo la multitud vestida de blanco en la liberación final. Y vamos a ver más adelante que Isaías estaba viendo aún la segunda venida de Cristo cuando él iba a librar a su pueblo. Entonces, todas estas maravillas habían anonadado la mente de Isaías y él estaba muy contento, muy agradecido al ver el poder de Dios y es por eso que él hace esta alabanza, él expresa este cántico agradeciendo a Dios por lo que él ha hecho y por lo que él iba a hacer. Entonces, qué interesante, hermano Daniel, las maravillas. Pero podemos preguntarnos, hermano Daniel, para este tiempo, ¿será que Dios también está haciendo maravillas en nuestra vida? Y la pregunta es, ¿nosotros también estaremos cantando esas maravillas? ¿O cómo es que nosotros podemos cantar las maravillas que el Señor está haciendo en nuestra vida o hará también en el futuro? Coméntanos al respecto, por favor, hermano Daniel. Por supuesto, pastor Darwin. Así como Isaías fue llamado para poder alabar las maravillas de Dios, ejercer un ministerio sagrado en esos tiempos, Dios también nos ha llamado en estos tiempos para que podamos cantar las maravillas de Dios. No solamente cantar, sino contar las maravillas de Dios, alabar las maravillas de Dios. Por eso es que Camino a Cristo, la página 78, nos dice que tan pronto como una persona acude a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer saber a otros cuán precioso amigo encontró en el Señor Jesucristo. No podemos permanecer en esta verdad que nosotros hemos recibido, no puede permanecer encerrada en nuestro corazón. No podremos guardar silencio. Si hemos probado y visto que el Señor es bueno, tendremos algo que decir a otros. Exactamente. Tal como dice el párrafo, Dios es un Dios de maravillas. Dios es un Dios de hazañas. Y esas hazañas, esas maravillas, esos milagros que Él hace en nuestras vidas en la actualidad, deben ser contadas ante el mundo, Dios debe ser alabado y debe ser proclamado. No debemos quedarnos en silencio porque Dios ha hecho maravillas con nosotros en estos días y por las maravillas futuras que se vendrán, Pastor Darwin. Vamos a pasar entonces ahora ya al desarrollo de la segunda pregunta, pero antes de eso, entonces, como respuesta corta tenemos para finalizar esta primera pregunta, eh, cómo expresó Isaías, ¿no? Su alabanza. Expresó su alabanza y gratitud exaltando a Dios, alabando su nombre por las maravillas realizadas y destacando que sus planes eternos son verdaderos y firmes. También agradeció la liberación de Judá al mencionar la destrucción de las ciudades enemigas, lo que llevó incluso a pueblos fuertes y glorificar y temer a Dios. Algunas preguntas para meditar, Pastor Darwin. Tenemos interesantes preguntas que meditar.
como decíamos hace un momento, qué maravillas el Señor está haciendo en nuestra vida. Y si Isaías, al ver todas esas maravillas, cantó el poder del Señor y expresó esa alabanza, la pregunta es, ¿nosotros estamos expresando esa alabanza? Ya nos dijiste, hermano Daniel, que debemos cantar o contar lo que Dios ha hecho por nosotros. La pregunta sería, ¿estamos contando a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida? Que el Señor nos ayude a reflexionar al respecto, hermano Daniel. Amén. Vamos a pasar entonces al desarrollo de la segunda pregunta de nuestra lección. Bien, ¿qué imagen o qué imágenes presenta en el himno de victoria para ilustrar la protección y seguridad de Dios hacia su pueblo? Pastor Darwin. Que el profeta Isaías recuerda las maravillas y canta al Señor por esas maravillas. Él en el versículo 4 y 5 menciona la naturaleza de Dios, menciona cómo es Dios, y en el versículo 4 y 5 lo presenta de la siguiente manera. Por eso que hemos puesto una imagen allí, podemos ver en la pantalla una fortaleza, una torre fuerte. Esa torre fuerte, ese castillo, es lo que David decía: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y él en el Salmo 91 dice, bajo sus alas estará seguro, escudo y adarga es tu verdad. Es más, dice, el que habita el abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Y algo por allí es lo que expresa el profeta Isaías cuando él, en Isaías 25, él menciona, dice, fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor. Todo eso es lo que presenta una fortaleza para el cansado. En la antigüedad, cuando los soldados iban a la guerra y probablemente estaban perdiendo la batalla, venían y entraban por la puerta y se refugiaban en la fortaleza y ahí tenían sombra ante el calor y protección contra los enemigos. El enemigo lanzaba sus ataques, pero la muralla resistía. Esa muralla, esa fortaleza, es símbolo del poder de nuestro Dios. Hemos visto que en toda la historia de Isaías, más antes de él y después de él, siempre los enemigos del Señor han atacado a su pueblo, pero el Señor ha sido una fortaleza inexpugnable, una fortaleza inconquistable. Siempre el Señor ha dado la protección a su pueblo. Entonces, con esta figura, Isaías ilustra la protección y el cuidado del Señor por su pueblo con una fortaleza. Vamos a ver las frases claves también que menciona estos versículos para ver qué es lo que nos quiere decir a nosotros. Por ejemplo, cuando dice fortaleza al pobre y al menesteroso en su aflicción, eso representa el refugio firme y protector para los necesitados. Si hay alguien que se interesa por los necesitados, por el pobre, por el menesteroso, es nuestro Dios. Él tiene cuidado de los pobres, Él tiene cuidado de los seres humanos y Él no es egoísta, se preocupa por los más necesitados y eso debe ser un ejemplo para nosotros como pueblo. Refugio contra el turbión. Eso representa el poder del Señor que nos protege frente a las acechanzas del enemigo. Sombra contra el calor. El calor es símbolo de las dificultades de esta vida, de esos problemas, de esas acechanzas, y el Señor es el que nos da refugio. Qué alivio siente cuando uno está en el calor abrasador y experimenta la sombra, siente sosiego para su alma. Y eso es lo que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Entonces, todo esto refleja el cuidado protector de nuestro Dios por su pueblo. Esa confianza que Isaías tenía en la protección de Dios es la que cada uno de nosotros también debemos tener en la actualidad. Hermano Daniel Guevara, hoy quizás no estamos en guerra contra enemigos físicos, contra ejércitos como estaba el pueblo de Israel que tenía a sus vecinos de enemigos, pero hoy en día tenemos enemigos más peligrosos: el mundo, el diablo, la carne. Satanás está como león rugiente lanzando sus dardos para poder tentarnos, lanzándonos sus flechas, por así decirlo. Entonces, hermano Daniel, ¿cómo es que hoy en día el Señor también puede ser una fortaleza para aquel joven, para aquella señorita que está siendo tentado y está experimentando los embates del enemigo? Coméntanos, por favor. Estamos en un mundo minado. Cada centímetro, cada milímetro
de este mundo está minado por explosivos satánicos y no estamos seguros ni un segundo de nuestras vidas. Por eso es que la fortaleza que es nuestro Dios en tiempos de Isaías es la misma fortaleza que para nosotros. Dice aquí en este sentido, Deseado toda la gente, es página 224, ningún clamor de un alma en necesidad, aunque no llegue a expresarse en palabras, quedará sin ser oído. Hay una voz interior en la mente de muchas almas que están afligidas por la tentación, por el dolor, por la enfermedad. Y estas almas, estos seres humanos que han hecho pacto con Dios, porque dice la palabra de Dios, hagan paz conmigo, ¿no? Todos aquellos que han hecho un pacto con Dios, y aún los que no han hecho, todavía estamos a tiempo de hacerlo, no serán y no seremos abandonados al poder de Satanás o a las flaquezas de nuestra propia naturaleza. Dios tiene raíces en la eternidad y las tentaciones, los problemas de esta vida, cuando nosotros nos agarramos de esta fortaleza que es Dios, esas tentaciones y problemas van a ser como unas olas débiles que van a estrellarse contra los pies de una roca fuerte. Entonces, nosotros somos débiles, pero Dios es fuerte, Él sigue siendo fuerte. Por eso debemos echar mano de su fortaleza, asearnos de su poder para poder también salir más que vencedores, pastor. Muchas gracias, hermano Daniel. Entonces, cuando seamos tentados, vayamos también a nuestra fortaleza, a nuestro Dios, que Él nos dará la victoria, el refugio contra los embates del enemigo. Entonces, en conclusión, hermano Daniel, esa pregunta 2, podemos ver que la pregunta es contestada de la siguiente manera. ¿Cómo ilustró Isaías, cómo presentó la protección de Dios por su pueblo? Lo comparó con una torre fuerte, con un castillo que representa ese poder omnipotente, sobrenatural que Dios está dispuesto a darnos frente a la tentación. Vamos a pasar entonces, hermano Daniel, a la pregunta número 3. La pregunta número 3 para esta mañana dice, ¿cómo describió o cómo describieron los profetas sus promesas de destruir la muerte y el sepulcro para siempre y, en última instancia, liberar a su pueblo en la segunda venida de Jesús? ¿Qué esperanza ofrece esta promesa a los creyentes de hoy? Hermano Daniel. Muchas gracias, pastor. Bien, tenemos aquí dos profetas que hablaron respecto de la promesa de Dios sobre la destrucción de la muerte y el sepulcro para siempre. Isaías habla en el capítulo 25, versículo 8 y 9, donde dice, destruirá a la muerte para siempre. Esto habla de una victoria final de Dios sobre la muerte y el sufrimiento de toda la humanidad. ¿Qué más nos dice el versículo 8? Enjugará toda lágrima, ya no habrá llanto, eliminará el dolor, consolará a su pueblo para siempre, quitará la afrenta, es decir, el oprobio, la vergüenza de su pueblo con el cual está viviendo en esta tierra por causa de los enemigos de Dios. Él va a vindicar a su pueblo ante las naciones, quitará la humillación sufrida. El versículo 9 dice también una frase muy importante, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Un reconocimiento total y completo de parte de su pueblo del poder y las maravillas que Dios habrá hecho con su pueblo, pero un reconocimiento lleno de gozo, lleno de alegría, lleno de triunfo. Además dice, Él nos salvará. En Él hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Qué lindo, Pastor Darwin, realmente leer estas promesas de Dios. ¿Cómo es que el pueblo expresará su alegría por el triunfo final sobre el pecado y sobre la humillación? Vamos a ver
respecto de Oseas, capítulo 13, versículo 14, la esperanza para los creyentes de hoy, de la mano del Seol, los redimiré, dice la palabra de Dios en el versículo 14. Dios rescata a su pueblo del poder del sepulcro, ya no, en la muerte no tendrá poder sobre los hijos de Dios. Los libraré de la muerte, promesa de liberación del castigo eterno, vida eterna asegurada. Esa es una promesa que Dios no falla. Oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que la muerte de la muerte es Dios. Que quiere decir también, después de esto, que el fin de la muerte es la vida, es Dios. Además, también en el versículo 14 dice, yo seré tu destrucción. Entonces, la respuesta, Pastor Darwin, en resumen de esto, de esta promesa, bueno, ahí tenemos un párrafo del testimonio de Profetas y Reyes donde dice, se oye la voz del Hijo de Dios llamando a los santos que duermen y al contemplarlos saliendo de la cárcel de la muerte, el profeta exclama, tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, o el rocío de hortalizas y la tierra, echará sus muertos. Qué lindo, ¿no? Esta promesa tan importante de la resurrección. Entonces, en respuesta, tenemos de esta tercera pregunta, en resumen, tanto Isaías como Oseas presentan a Dios como vencedor sobre la muerte y protector de su pueblo. Isaías proclama que Dios destruirá la muerte y enjugará toda lágrima, mientras que Oseas aclara que el Señor redimirá del Seol y será la muerte de la muerte misma. Pastor Darwin, hay muchas personas que ya resucitaron y están viviendo la vida eterna. ¿Cómo es esto? Que ellos ya están viviendo, ellos no morirán nunca más. Sí, hermano Daniel, se terminará la muerte para siempre. Eso ha sido el motor, la esperanza del pueblo del Señor en todos los tiempos. La nota tónica lo llama la sierva del Señor, la nota tónica del pueblo del Señor que le ha permitido soportar con paciencia toda dificultad. Ha sido esta esperanza de que un día la muerte termine, que un día nos encontremos con el Señor Jesús y seamos liberados para siempre. Y eso es lo que está expresando aquí el profeta Isaías, ese versículo que siempre hemos predicado, hermano Daniel, los adventistas, cuando veamos a Jesús y digamos, este es nuestro Dios, aquí hemos esperado el día más feliz de nuestra vida cuando termine el sufrimiento, el dolor y la muerte. Qué alegría será vivir esos momentos, hermano Daniel. Sí, Pastor Darwin. Como dice el dicho, un final feliz, pero este no será un final feliz, porque no tendrá final, será el inicio de la verdadera felicidad. Muy bien, tenemos entonces la cuarta pregunta bajo el subtítulo Himno de confianza. ¿Cómo se manifestó la confianza del pueblo de Dios? ¿Qué promesa divina la sustentaba? Primero hemos visto alabanza de victoria, ¿no? Pero ahora el profeta también expresa confianza en el poder de Dios, en las promesas que Dios da de la victoria final. Pastor Darwin, con esta pregunta, por favor, ayúdenos. Decir, hermano Daniel, en Isaías 26, 1 y 2 encontramos que en aquel día dice, cantarán este cántico los fieles. De la tierra de Judá representa a los salvados. Fuerte ciudad tenemos salvación puso Dios por muros y antemuro. Entonces se le compara al Señor como una fuerte ciudad, como una fortaleza y como la fuente también de la salvación. Y menciona ahí muro y antemuro. Las ciudades tenían a veces muros para protegerse de los enemigos, pero tras ese muro había otro antemuro, y eso representa la doble protección de nuestro Dios. Esa fuerte ciudad también que un día entraremos, hermano Daniel, es la nueva Jerusalén. Por eso su pregunta dice, ¿qué promesa divina la sustentaba? Y ahí nos habla de esa promesa cuando el Señor dará la bienvenida a los fieles y dirá, entrad por la ciudad amada, venid benditos de mi Padre. Entonces, hermano Daniel, encontramos que esa fuerte ciudad
expresa la confianza en Dios como protector seguro de su pueblo. En todo tiempo el Señor ha sido una fuerte ciudad. Tenemos un presente continuo. En todo tiempo el pueblo del Señor ha tenido y hoy en día también tenemos una ciudad fuerte de protección. La salvación representa a esa fuente inagotable de gracia de Dios para su pueblo. Esa salvación es el resguardo ante el pecado, ante lo que el enemigo causó, esa rebelión que quiso destruir al pueblo del Señor. Sin embargo, Dios es nuestro Salvador. El enemigo empezó esa guerra, pero nosotros, si huimos de esa guerra y vamos a esa ciudad fuerte, tendremos entonces la liberación, tendremos la salvación. De esa manera se expresó, hermano Daniel, la confianza de Dios, del pueblo en su Dios. Asimismo, ¿cuál era la promesa que le sustentaba? Lo que veníamos diciendo. En el versículo 2 dice, abrir puertas y entrará la gente justa. Ese versículo, hermano Daniel, esa profecía tiene su cumplimiento cuando estemos entrando por la nueva Jerusalén. Abrir puertas y entrará la gente justa. Representa esa bienvenida que nos dará el Señor Jesús cuando vayamos a la nueva Jerusalén. Quisiéramos escuchar esas palabras. Ya me imagino y creo que todos al estudiar esta lección nos imaginamos ese momento cuando el Señor nos dirá, venid benditos de mi Padre. Sin embargo, no todos entrarán en esa ciudad. Dice, entrará la gente guardadora de verdades. Eso representa y describe la naturaleza o el carácter que el pueblo del Señor tiene que tener en los últimos días, guardadora de verdades. Por eso que Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces los que entrarán por esas puertas son los fieles, ¿verdad? Los que por la fe se aferraron a las promesas de Dios, pero hicieron de Dios su fortaleza y a la vez guardaron los mandamientos del Señor. Ellos serán los que recibirán la bienvenida. Entonces, si nosotros queremos recibir esa bienvenida, entrar por esa puerta, tenemos entonces que ser esa gente guardadora de verdades. Hermano Daniel, te pregunto, ¿cómo se expresa nuestra confianza en el tiempo final? Si en esos días el pueblo del Señor expresaba esa confianza, decía, tenemos una ciudad fuerte, tenemos salvación, en estos días finales el pueblo del Señor será perseguido. La pregunta es, ¿qué lección sacamos de los días de Isaías para este tiempo, para poder fortalecernos frente a la crisis final que se nos avecina, hermano Daniel? Sí, Pastor Darwin, la historia se volverá a repetir. Si bien es cierto, en los tiempos del profeta Isaías habían ciudades muy fuertes, muy enormes, que pues atacaban al pueblo de Israel, y la única seguridad del pueblo de Israel estribaba en la confianza que ellos debían poner en el poder de Dios. Entonces, para hoy día, la lección también es una lección de dependencia de Dios. Por eso dice el término confianza. Confianza es algo más que creer simplemente. Es algo más que un conocimiento, un asentimiento intelectual de que creo que existe, pero no confío, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ser emplazados ante una crisis muy aguda, muy fuerte en relación a nuestra fe, que vamos a ser incapaces de defendernos, donde se nos quitarán nuestros derechos de ciudadano. No tendremos derecho a comprar, a vender y por último, se nos confiscarán nuestras propiedades y se nos declarará dignos de muerte. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que depender, confiar completamente de Dios. O sea, no poner nuestra confianza en las cosas terrenales, sino solamente en Dios. Por eso dice la educación, página 151, en medio de las sombras densas de la última gran crisis de la tierra, la luz de Dios alumbrará con más brillo y se oirá en los acordes más diáfanos y sublimes el canto de esperanza y confianza. Ahí es donde se probará, Pastor Darwin, nuestra verdadera fe.
¿cómo confiaremos en Dios si hoy no dependemos de Él? Que sí, hermano Daniel, entonces la experiencia de Isaías y del pueblo del Señor en antaño nos da un ejemplo de cómo nosotros debemos confiar en estos días finales. Así como el pueblo del Señor hizo de Dios su defensa, nosotros tenemos que hacer también de Dios nuestra defensa en los días finales, porque se acerca la persecución cual nunca hubo. Asimismo, hermano Daniel, encontramos que esa invitación a entrar por esas puertas, ¿verdad? Y aquí nos hemos planteado una pregunta: ¿quiénes entrarán por esas puertas celestiales? Y hemos encontrado un párrafo muy interesante que va a aparecer ahí en su pantalla, está en las señales de los tiempos del 14 de noviembre de 1892. Dice: las mansiones que Jesús ha ido a preparar recibirá únicamente a los que son veraces y puros, a los que aman y obedecen su palabra. Y luego dice: si hemos de disfrutar de la eterna bienaventuranza, debemos cultivar la religión en el hogar. Debe cultivarse persistentemente cada día la paz, la armonía, el afecto y la felicidad. Entonces, los únicos que entrarán por esas puertas, hermano, dice, son los veraces, son los puros, son los que aman y obedecen la palabra. Y ahí nos habla en el párrafo dónde se vive la verdadera religión, en qué lugar, en qué espacio de este mundo se vive el verdadero cristianismo, y dice que es en el hogar, porque muchas veces los sábados en la iglesia podemos aparentar, cuando vamos al culto, nos vestimos bien, cantamos bonito, predicamos bonito, pero ¿cómo es cuando regresamos a nuestra casa, cuando estamos en el hogar? ¿Cómo tratamos a la esposa? ¿Cómo tratamos a los hijos? ¿Cómo tratamos al más débil? ¿Cómo vivimos en el hogar? La verdadera religión se vive en el hogar. Solamente aquellos que vivan la verdadera religión, entonces entrarán por las puertas celestiales. En conclusión, esta pregunta número 4, entonces, donde nos dice cómo expresó el pueblo del Señor su confianza, podemos responder que el pueblo expresó su confianza cantando que Dios era su salvación y su ciudad fuerte, su muralla protectora. ¿Y en qué promesa se sustentaba? Se sustentaba en la promesa que los justos entrarían por las puertas de la nueva Jerusalén. Hay un provecho servir al Señor, no es en vano. Que los siervos del Señor siempre se preguntaban: ¿qué provecho tiene servir al Señor? Como Salomón. Pues un día el Señor nos dará la bienvenida, y veremos que no fue en vano el tiempo que hoy en día nos tomamos el servir a Dios. No necesariamente podemos decir que la recompensa o la salvación es por obras, la salvación es por gracia, pero a pesar de ese regalo de la salvación, de estar salvos eternamente, el Señor nos dará más recompensa. Por ejemplo, vivir en la Nueva Jerusalén, muchos serán la escolta del Señor, unos vivirán cerca a Jesús. Entonces, aparte del regalo de la vida eterna, de la salvación que es gratis, el Señor también recompensará a su pueblo, le dará corona de estrella. Entonces, hay recompensa, y eso nos anima, apreciado hermano que nos escuchas en esta oportunidad, a seguir adelante, a luchar con fe, con paciencia, porque hay recompensa. Hay un Dios que un día nos dará la bienvenida. Que el Señor te ayude a que seas fiel y un día escuchemos esa bienvenida de nuestro Padre Celestial. Nos vamos a pasar ya a la pregunta número 5, hermano Daniel. La pregunta número 5 va para usted. Dice: ¿cuál es la garantía de paz y estabilidad para aquellos que confían en Dios? Vamos a leer los textos bíblicos que se encuentran en Isaías capítulo 26, versículo 3 y 4. Vamos también a resaltar las frases importantes que el profeta resalta ahí, ¿no? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Ahí tenemos algo muy interesante donde dice, guardarás en completa paz. O sea, Dios nos ofrece paz, una paz total, una paz completa, aún en medio de la tormenta. Por eso es que meses atrás estábamos estudiando un curso donde el docente preguntaba, ¿qué es la paz? Entonces algunos respondían, la paz es estar en libre de guerras, libre de conflictos, y, pero la paz va más allá de estar libre de guerras. La paz no significa la ausencia de guerra. La paz significa una tranquilidad mental, que en nuestro entorno puede haber dificultades, problemas, guerras,
pero la paz va más allá, es una estabilidad, una tranquilidad mental, emocional, y eso no nos va a otorgar el mundo, eso no nos van a otorgar las autoridades políticas, esa paz, ese equilibrio nos va a otorgar Dios. Además dice, cuyo pensamiento en ti persevera. Nuestros pensamientos y meditaciones deben encontrarse en lo espiritual, porque en ti he confiado. También dice otro término, otra frase muy importante. Entonces, la confianza en Dios es la base de esa estabilidad interior. Confiad en Jehová perpetuamente. O sea, el profeta nos invita a que debemos confiar en Dios, no solamente por un momento, sino en todo momento. Aún en los momentos más difíciles de nuestra vida debemos confiar en Dios. Jehová es la fortaleza de los siglos. Él es la fortaleza en el Edén. Él es la fortaleza en el diluvio. Él es la fortaleza en los tiempos de Isaías. Él fue la fortaleza en los tiempos de Jesús y es la fortaleza en nuestros tiempos. O sea, Él nunca ha dejado de ser, Él simplemente es por los siglos de los siglos, su fortaleza, su poder. Y vamos a resaltar algunas líneas del espíritu de profecía. Dejemos de lado para siempre toda desconfianza con respecto a Jesús. Conocemos una vida de confianza, comencemos una vida de confianza sencilla, semejante a la de un niño, que no se basa en los sentimientos, sino en la fe. Pastor Darwin, usted tiene un hijo, ¿no? Todavía está niño. Coméntenos un poco cómo es la fe que un niño tiene en su padre, esa confianza, esa dependencia de su padre, Claro, un para niño ejemplificar esto. cuando no entiende algo siempre nos pregunta qué es y ellos creen directamente lo que uno le dice. La palabra del Exactamente. padre para un niño es una autoridad. Lo que tú le dices, eso es. Asimismo, ellos cuando están con su padre, están con su superhéroe. Para ellos su papá es omnipotente, ¿no? De la misma manera, nosotros debemos tener esa fe inocente, esa fe pura que tiene un niño y nuestro Padre Celestial. Qué lindo, Pastor Darwin, la verdad, en ese detalle de que él cree todo lo que uno le dice, es cierto, ¿no? Cuando uno le dice esto es así, esto es así, entonces él ya cree que es. Cuando uno le dice esto es malo, él cree que es malo. Y cuando dice que es bueno, él cree, simplemente cree. Y ese es el tipo de fe que Dios nos pide, simplemente creer en lo que Dios dice, aun cuando esté en contra de nuestra lógica. Ahora, esa es la confianza que debemos tener. Entonces, además, esta confianza que nos acerca a Dios nos invita también a hacer las obras de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros decimos creer en Jesucristo, pero no hacemos sus obras. Las promesas de Dios son para los que guardan sus mandamientos y hacen las cosas que le agradan. Entonces, ¿cuál es la garantía? Vamos a ver la respuesta que tenemos de esta pregunta. ¿Cuál es la garantía entonces de esa paz que Dios nos ofrece, de esa estabilidad? Es la confianza en Dios y una mente firme en Él, sostenida por una fe constante. Dios promete completa paz y fortaleza eterna a los que perseveran en su confianza. Entonces, en medio de la tormenta, en medio de momentos estables, en medio de cuando el agua está tranquila y cuando está furiosa, entonces siempre va a estar en la mente una fe, una confianza permanente, que la persona obviamente va a ser un poco desestabilizada o tentada a poder desconfiar de Dios como Juan el Bautista en sus tiempos, pero siempre va a mantener una fe firme en Dios. Y esa es la garantía que nos da Dios a través de su Santo Espíritu, Pastor Darwin. Entonces, hermano Daniel, es interesante que debemos ser coherentes entre lo que decimos con lo que hacemos. Encontramos que muchos utilizan la falsificación satánica de la fe, que es la presunción. Dicen creer en las promesas del Señor, pero no obedecen a Dios. Entonces, eso no es garantía. La verdadera garantía está entonces en perseverar, en creer al Señor, pero
con nuestra vida demostrar que creemos en Dios. Obviamente eso no lo hacemos por nosotros mismos, es con la ayuda de Dios en nosotros. Que el Señor nos ayude, hermano Daniel, a ser coherentes entonces. Efectivamente, Pastor Darwin. Vamos a pasar al desarrollo de la sexta pregunta bajo el subtítulo Llamado al remanente. Bien, alabanza de victoria, alabanza de confianza en Dios, fortaleza de Dios. Y ahora estamos viendo entonces un llamado al remanente de Dios de estos últimos tiempos. ¿Cómo exhortaron los profetas al remanente del pueblo de Dios a prepararse para la destrucción inminente antes que terminara su tiempo de gracia? Pastor Darwin, con esta pregunta. Muchas gracias. Eh, el profeta Isaías está anunciando que va a venir una liberación. ¿Liberación de qué? Obviamente de una opresión, unos enemigos. Entonces, hay un llamado aquí a la preparación para esta crisis final. Y tanto Isaías como Juan nos hablan al respecto. En Isaías se nos hace esta recomendación donde le dice al pueblo, anda pueblo, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. ¿Y cuál es esa indignación? Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Entonces, ahí está la recomendación. Entra a tus aposentos, cierra tus puertas, escóndete un poquitito. Luego vamos a ver qué significa eso. Luego Apocalipsis nos hace ver que no todo el tiempo va a ser un tiempo de oportunidad, un tiempo de gracia. Va a llegar el momento cuando la gracia se va a terminar y el juez de toda la tierra diga, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía. Entonces, ambos profetas nos hacen ver que hoy es tiempo de prepararnos, porque llegará el momento cuando tenemos que actuar. No todo el tiempo va a ser tiempo de preparación. El tiempo de preparación es hoy. Cuando venga la crisis final, es tiempo de actuar, como decía David, es tiempo de actuar porque han invalidado tu ley. Vamos a ver el significado de estas frases. Cuando dice, entra a tus aposentos, es una exhortación a refugiarse en Dios mediante la oración. El Señor Jesús decía, cuando tú ores, entra a tu recámara en lo más privado, ora allí a Dios. Eso representa una comunión con el Señor, así como Enoc caminó 300 años con Dios. Dice Patriarcas y Profetas que el carácter de Enoc representa el carácter de los que serán trasladados al cielo sin ver la muerte. Pero para eso se requiere una comunión. El secreto del cristiano está en la oración. Lutero dice que más oraba que predicaba, la oración, la comunión con el Señor. Ese es el secreto para estos días, estar en comunión. Entremos en nuestro aposento, oremos secretamente al Señor, orar sin cesar, es la recomendación. Entra a tus aposentos, ora, pero estudia también la palabra. Cierra tras ti su puerta. ¿Qué significa eso? Un llamado a separarse del mal. Hay que mantenernos al margen de lo que sucede allá. El sello del Señor será puesto, según Ezequiel, en la frente de aquellos que claman y gimen a causa de las abominaciones. Pero cuando uno no cierra la puerta, eso indica que tú estás deleitándote de esas abominaciones. Hoy en día las puertas pueden representar a nuestros ojos, a nuestros oídos. Entonces debemos cerrar nuestros oídos, debemos cerrar nuestros ojos frente a las abominaciones que vemos hoy en día en este mundo. Ese es el llamado para nosotros como pueblo. Escóndete un poquito. El remanente debe esperar con paciencia la protección del Señor. Vemos a los israelitas en la Pascua, en la liberación. Ellos pintaron los dinteles de sus puertas con la sangre del cordero y se escondieron ahí en su casa mientras el ángel exterminador pasó exterminando, matando a todos los primogénitos de Egipto. Un poquitito, el apóstol Pablo repite estas palabras, porque un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hermanos, debemos un poquitito más de tiempo soportar lo que está pasando en este mundo y lo que pasará. Es poquitito realmente. Pronto el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Por qué dice? Porque Jehová sale para castigar. Las 7 plagas postreras que caerán sobre este mundo es el castigo de Dios sin mezcla de misericordia. Y es allí cuando nosotros debemos evitar ser castigados. Para eso nosotros debemos
escondernos. ¿Dónde se esconderán los fieles en los días finales? En las cuevas, en las montañas, en los lugares desiertos. Allí estará escondido el pueblo del Señor. Dice, la tierra descubrirá la sangre. Vamos a ver que en los días finales, cuando los ángeles suelten los vientos, va a haber guerra, va a haber derramamiento de sangre, va a ser terrible. Es más, el agua misma será convertida en sangre y Dios le dará a beber sangre a esas personas que derramaron la sangre de los mártires. Entonces, en los últimos días veremos esas cosas difíciles, por eso hay un llamado a prepararnos. Hoy, apreciados hermanos, hoy es el tiempo de preparación, no mañana. Cuando uno va a tener un viaje, no empieza a alistarse en el momento que sale el avión. Uno se alista previamente y tiene que estar horas antes en el aeropuerto. No es que llega la hora de viaje y recién vas a alistar la maleta, recién vas a tomar tu ducha, recién vas a tomar el taxi. No, eso lo has tenido que hacer con antelación para que el momento del viaje estés preparado. Así de llamado para nosotros es prepararnos hoy y no esperar el momento final. Pero hay una pregunta, cuando dice escóndete un poquito por un momento, ¿qué representa? Encontré este párrafo en Maranata, que le vamos a dar lectura allí. ¿Qué representa escóndete un poquitito? Dice allí, ¿cuáles son las cámaras en las cuales habrán de esconderse? Porque dice, escóndete un poquito en tu cámara, ¿no? ¿Cuál es esa cámara donde hay que esconderse? Mire lo que contesta la sierva del Señor. Son la protección de Cristo y sus ángeles. El pueblo de Dios no estará en ese tiempo en un solo lugar. Formará grupos esparcidos por toda la tierra. Entonces, no es que habrá una fortaleza como Hornos, o como Fordo que tienen los iraníes. O vi que Un también en castillo Suecia, ahí. ahí debajo de una montaña, ahí hay un lugar donde guardan la semilla y esa prueba de bomba atómicas. No es eso, ¿verdad? La recámara o la cámara donde debemos escondernos es bajo las alas del Todopoderoso. Por eso David dice, el que habita el abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa cámara, la cual se nos invita a escondernos, donde Isaías dice, escóndete, es la protección de Dios y sus ángeles. Muchos, como vemos allí en la pantalla, estarán escondidos en las cuevas, en las montañas. Habrá tecnología para poder rastrearnos. Hoy en día tenemos la tecnología del GPS, tenemos tecnología de punta, pero la protección del Señor es más poderoso que ello. Allí en esos lugares recónditos donde esté escondido el pueblo del Señor, su pan y sus aguas estarán seguros. Vendrán ángeles que nos alimentarán. Esa es la confianza para el pueblo del Señor. El párrafo también de la nota que encontramos en nuestra lección dice que en visiones del gran día de juicio, los mensajeros inspirados de Jehová obtuvieron vislumbres de la consternación que sobrecogerá a los que no estén preparados para encontrarse con su Señor en paz. Entonces, ellos vieron, ¿no? Por ejemplo, la sierva del Señor vio a una compañía que aullaba de dolor, de agonía, y tuvo curiosidad, ¿quiénes son estos que sufren, aullan de agonía? Y el ángel le responde, son los que guardaron una vez el sábado, los que fueron fieles, pero se apartaron. Por eso que aullan y se lamentan porque están perdidos, porque no se prepararon. Entonces, como los profetas vieron la gran consternación de los perdidos, por eso que antes que podamos experimentar eso, tenemos el llamado a prepararnos para escapar de ese lamento, para escapar de ese castigo que recibirán los perdidos. Entonces, apreciados hermanos, la invitación para ti, para mí, es directa. Vayamos debajo de las alas del Todopoderoso. Pero para ello tenemos que dejar el pecado, tenemos que dejar lo que está en contra de él para que él nos pueda proteger, porque la Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor, pero de los que lo temen y los defiende. Entonces, en conclusión, el llamado que hacen los profetas es a poder refugiarse y mantenerse en santidad mientras llega el juicio. De esa manera nos preparamos. Por eso la palabra del Señor en Juan dice, todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Debemos estar preparados y apartarnos del mal antes que termine el tiempo de gracia. Ese es el llamado, hermano Daniel, para este tiempo final. Y vamos a pasar ya, hermano Daniel, a la última parte de nuestra lección, la parte número 4. El subtítulo dice, himno de la viña y la esperanza de la resurrección. Pregunta número 7 para usted, hermano Daniel.
¿cómo se describe la protección de Dios sobre su viña y qué esperanza hay para quienes murieron siendo fieles en su viña? Coméntanos, hermano Daniel, al respecto, por favor. Gracias, Pastor Darwin. ¿Cómo es que Isaías en una sola alabanza, en un solo himno, expresa todo el proceso, ¿no? El inicio de Dios, el seguimiento a través de los siglos del cuidado de Dios para su pueblo, la esperanza que debe tener el pueblo y la confianza en el poder de Dios, y finalmente la liberación de la opresión. Desde que el hombre cayó en pecado, Dios consideró a su pueblo como una viña plantada, pero no una viña dejada a la intemperie, una viña descuidada por negligencia, sino una viña bien cuidada. Por eso dice Isaías capítulo 27, versículo 2 al 6, en aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. No hay enojo en mí. ¿Quién podrá contra mí en batalla? Espinos y cardos, yo los hollaré, los quemaré a una. ¿Os forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará su fruto. Qué lindo, ¿no? Qué hermoso realmente estas expresiones que registra la palabra del Señor con el profeta Isaías. Vamos a ver algunos términos de este texto bíblico, de estos textos bíblicos y su significado. La viña del vino rojo. Esta imagen del pueblo de Dios como una viña preciosa y especial. Somos una viña preciosa para el Señor, especial. Nunca ha dejado de regar su viña, nunca ha dejado de cuidar. Yo Jehová lo guardo y la regaré. Él nos cuida constantemente, nos sustenta con su poder, con su amor al pueblo fiel. La guardará de noche y de día. Es una protección continua e ininterrumpida de parte de Dios. No hay enojo en mí. También dice el versículo 4. Aquí está expresando que Dios muestra su misericordia y paciencia con su pueblo. A pesar de que nosotros hay momentos que estamos poco torcidos, de pereza, falta de fe, como muchos hombres bíblicos atravesaron momentos difíciles también, el pueblo en la actualidad atraviesa momentos difíciles, pero Dios no deja de velar por su viña. Jacob echará raíces. Está hablando de la resurrección, del restablecimiento final, la reivindicación de su pueblo en el último tiempo, pero de un pueblo fiel al Señor. Entonces también vamos a ver acá el párrafo que nos habla en Profetas y Reyes, en la página 16 y 538, donde dice: espere Israel en Dios. El Señor de la viña está ahora mismo juntamente entre los hombres de todas las naciones y todos los pueblos, los preciosos frutos que ha estado guardando desde hace mucho. Entonces Dios viene recogiendo grano, uva tras uva, uva tras uva. No es que también sean muchísimos, ¿no? Sino imaginemos en la actualidad hay en el planeta Tierra aproximadamente 8.000 millones de habitantes, pero de esos 8.000 millones de habitantes son poquísimos los fieles, los que están realmente sirviendo al Señor como, de acuerdo a la luz que tienen, ¿no? Como en los tiempos del diluvio. Pronto vendrá a los suyos y en aquel día, en aquel alegre día, se habrá cumplido finalmente su eterno propósito para la casa de Israel. Se oye la voz del Hijo de Dios llamando a los santos que duermen, y al contemplarlo saliendo de la cárcel de la muerte, el profeta exclamó: tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, cual rocío de hortalizas, y la tierra echará sus muertos.
Entonces, como respuestas a esta pregunta, ¿cuál es la protección de Dios a su viña y la promesa para nuestros tiempos finales? Es Dios protege a su pueblo como una viña preciosa, regándola y cuidándola día y noche con fidelidad. No actúa con enojo, sino que con paciencia, ofreciendo paz a quienes se acercan a Él. Qué lindo, ¿verdad? En confiar en Dios, aferrarnos de su amor y sus promesas. Y de la subpregunta, la promesa que nos mantiene con esas fibras espirituales vibrantes es, aún los que murieron fieles florecerán y será, su fruto llenará la tierra en la restauración final. Qué lindo, ¿no, Pastor Darwin? Por eso es que la sierva del Señor nos invita a que estudiemos los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, porque tienen importantes verdades que enseñarnos para estos últimos tiempos y en relación a nuestra preparación para la crisis final. O sea, crisis es una crisis, pues no terrible, negra, oscura que se nos aproxima, pero quien está al frente de nosotros es Dios, la fortaleza eterna, ¿no? Que nosotros debemos siempre acercarnos a Él. Que sí, hermano Daniel, y es muy alentadora esta promesa, cómo se manifiesta cuando el Señor dice que Él la riega de día y de noche, ese riego, ese vapor que nosotros necesitamos, ese riego, son esas lluvias de gracia, es el Espíritu Santo, la lluvia tardía que necesitamos, ¿verdad? De día y de noche el Señor está dispuesto a cuidarnos, a protegernos. En la viña encontramos la vid, y nosotros recordemos que somos el pámpano, que debemos permanecer en la vid para que de esa manera tengamos la protección en estos días finales. El Señor está dispuesto a protegernos, pero nosotros debemos permanecer en Él para que Él nos proteja. Por eso me gusta esa parte también de Isaías cuando Él dice, forzará a alguien mi fortaleza, haga conmigo paz, dice, ¿verdad? No, no podemos nosotros obligar a Dios que nos salve. Él está enojado con nosotros debido a nuestros pecados, pero dice, haga conmigo paz. Si hacemos paz con Él, entonces Él es dueño de la fortaleza, Él nos dará la paz y la seguridad. Y cuando experimentemos en carne propia, no sabemos nosotros si es que Dios nos quiere dar el privilegio de ser la generación final que afronte esta crisis final. Entonces, cuando veamos todo esto, también podremos cantar el cántico de Moisés y del Cordero y podemos dar alabanzas, como dice el título de nuestra lección, pero ya con anticipación, así como Isaías proféticamente veía lo que va a pasar y él alababa al Señor y cantaba este cántico, así también nosotros, ahora entendiendo lo que va a pasar, y ya tenemos que saber que la liberación es segura. Hoy ya debemos tener en nuestros corazones cánticos de alabanza, hoy ya debemos tener gratitud y debemos expresar esa alabanza contando a otros lo que Dios ha hecho por nosotros. No podemos callar, no podemos quedar mudos respecto a lo que Dios ha hecho por nosotros. Debemos cantar esas alabanzas a los demás. La pregunta es, ¿lo estaremos haciendo? Que el Señor nos ayude a poder hacerlo. Hermano Daniel, su mensaje final, por favor, para nuestros oyentes, por favor. Sí, Pastor Darwin, ante tal descripción de las maravillas y del amor de Dios por su pueblo, me quedo con esa parte de la lección que estuvimos viendo sobre cómo nosotros estamos comportándonos delante de Dios en este tiempo, cómo nos estamos preparando para ser recogidos en la cosecha final. La paz que debe reinar en nuestros corazones y en los hogares, cómo tratamos a los nuestros, cómo tratan ustedes, hermanos, a los suyos. Como decía el pastor, y es una realidad innegable, que pues en la iglesia estamos bien alterno, bien a la Biblia, ¿no? Pero cuando llegamos al hogar como que sale fuego de nuestros labios, nuestra mirada son rayos que traspasan a la otra persona de odio, de cólera. La verdad que esa paz debe reflejarse en nuestro vivir diario. De ese modo nosotros estaremos preparándonos para poder ser finalmente considerados en la cosecha para el cielo. Interesante reflexión, hermano Daniel. Recuerdo una canción de un cuarteto donde dice que el cielo es Jesús y donde está Jesús
el cielo está allí. Entonces, si Jesús está con nosotros, nuestro hogar debe ser un pedacito de cielo. Hoy ya debemos tener alabanzas en nuestros corazones. Cada día nuestra vida debe ser una alabanza. Debemos contar a otros lo que Jesús está haciendo con nosotros. Y debemos prepararnos, hermano Daniel, para que un día usted y yo recibamos un arpa y cantemos el cántico de Moisés y del Cordero. Los que aprendieron a alabar a Dios aquí pues seguirán alabándolo por la eternidad. Que el Señor nos ayude ya anticipadamente a vivir ese gozo, esa alegría, tal como lo vio Isaías. Y antes que él experimente, él comenzó a alabar, a cantar. Hoy en día también nosotros cantemos al Señor este cántico de liberación desde ya, porque Él ya nos ha librado del pecado. Y si todavía no te ha librado, confía en Él. Anda Él, Él es torre fuerte, Él es castillo, Él te puede librar de todo vicio, de todo pecado, de toda debilidad. Él te puede dar la victoria. Querido joven que me escuchas, si estás luchando con alguna dificultad, alguna tentación fuerte, el Señor es tu fortaleza. Él te puede dar la victoria. Él no ha perdido una batalla cuando tú le das el caso. Que el Señor ayude a todos y hoy en día tengamos una alabanza a nuestro Señor en nuestro corazón. Es mi deseo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano Daniel, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por acompañarnos en el estudio. Nos levantamos la mano y nos despedimos hasta otra oportunidad, hermano Daniel. Muchas Muchas bendiciones. gracias Saludos también a a nuestros todos. oyentes y le invitamos a compartir este video y a dejarnos sus preguntas, sus comentarios que estaremos respondiendo. El Señor les bendiga. Amén.